Wendigos, caníbales del hielo. Extraído de Mitos y Leyendas del tomo 1 de Muy Interesante. Aquellos que se atrevan a romper el tabú de la carne serán condenados a vagar bajo la forma de estas terribles criaturas. El 1 de enero de 1896, Felix Auger, mejor conocido como Napanin, salió junto con su esposa y sus hijos para visitar a su padre en la reserva indígena de Trout Lake en Alberta, Canadá. Para llegar debían atravesar casi 50 kilómetros del bosque en pleno invierno. La salud de Napanin parecía estar bien, pero la segunda noche de travesía comenzó a comportarse de manera extraña. Decía ver horribles criaturas en la oscuridad y que sus voces le pedían que matara a uno de sus hijos y lo devorara. Espíritu primitivo. Los informes dados a conocer en abril de ese año por el diario de Edmonton Bulletin fechan que el día 3 de enero Napanin llegó a su destino. Ahí relató a unos trabajadores escoceses el calvario que había sufrido en el bosque para contenerse y no hacer daño a su familia. Sabía que las voces y visiones no podían significar otra cosa. Estaba poseído. Poco a poco su condición se deterioró. Sufría alucinaciones, ataques de ira y su cuerpo rechazaba cualquier alimento. Algunos testigos afirman que también presentó síntomas inexplicables como el crecimiento desmedido de su cuerpo y de su fuerza, y que decía sentir que su corazón se convertía en hielo sólido. Presas del pánico, los residentes de Trout Lake lo amarraron de pies y manos debido a que su estado evocaba demasiado a la leyenda local del Wetico, monstruo antropófago de procedencia sobrenatural. El mito narra que aquellos que se internan en el bosque pueden ser inducidos por estos seres y sucumbir ante los instintos más elementales de la naturaleza. Se trata de criaturas aterradoras, una apología del caos que hace emerger el espíritu primitivo que habita en cada persona, su lado más salvaje y brutal. El artículo de Edmonton Bulletin titulado A Wendigo Murder señala que, en su frenesí, Napanin logró liberarse de sus ataduras y atacó salvajemente a quienes lo rodeaban. Tuvieron que asesinarlo, cortaron su cabeza, prendieron fuego al cadáver y lo sepultaron bajo una enorme pila de leña. Varias semanas después, nadie se atrevía a internarse en el bosque, pues temían la resurrección y venganza del diabólico ser. Corazones de hielo. Pese a que comúnmente se trata de relacionar al Wetico con el pie grande americano, el yeti del Himalaya y el chuchuna de fría Siberia, estos solo tienen en común su afición a los bosques boreales. En realidad, el Wendigo es una combinación de criatura y espíritu. Se concibió en el seno de la cosmovisión de las tribus algonquinas o pueblos nativos de Canadá y Estados Unidos, los cuales poseían gran variedad de tradiciones que con el tiempo alteraron el relato original. El antropólogo estadounidense Robert Brickman señala en su libro Traditional Narrative of the Rock Creek Indians, escrito en 1989, que, dado que los cuentos sobre esta criatura eran transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral, es sumamente difícil precisar con exactitud en qué época surgió y cuál era originalmente su historia. No obstante, el significado común de los diversos nombres con que se refieren al Wendigo las etnias
algonquinas como los Ojibwe, los Cree o los Metis. Es ilustrativo sobre ese punto. Espíritu maligno que devora a la humanidad. Para ellos se trata de caníbales sanguinarios cuyo incontrolable apetito los lleva a destrozar aldeas y a asesinar familias completas. En los cuentos se les representa bajo diferentes formas físicas. Una de las más comunes es su apariencia antropoide, seres altos y famélicos que vagan desnudos por las noches a través de los bosques congelados. Su piel grisácea se halla pegada a los huesos, pero pese a esta constitución, poseen una fuerza sobrehumana. Sus ojos son grandes y amarillos como los del búho, y su corazón, se dice, está hecho de hielo. Por eso, solo derritiéndolo se puede aniquilar al Wendigo y evitar que resucite. Los indígenas creen que si una persona se adentra al bosque sin compañía, o si duerme dentro de él, los Wendigos pueden hechizarlo para que viole el tabú de consumir carne humana. Al principio, el afectado solo soñará que lo hace, o se imaginará a sí mismo como un animal tras su presa, pero conforme su locura avance, se volverá violento y deseará satisfacer su deseo, convirtiéndose en un caníbal. Si lo consigue, se transformará en un Wendigo, y su afán por saciar su apetito sería capaz de matar incluso a su propia familia. ¿Mito o realidad? Durante finales del siglo XIX fue tal la creencia de estas criaturas que se registró una gran cantidad de apariciones en los bosques e incluso se reportaron casos entre la población. Es fácil suponer que la gente se hallaba aterrorizada ante la perspectiva de ser víctimas de una de estas criaturas, o peor aún, convertirse en una. El caso de Napanin, citado al principio de este artículo, no fue el único. Existen más de media docena de casos documentados de asesinatos caníbales en las comunidades indígenas. El investigador de la Universidad de Alberta, en Canadá, el Dr. Carlson, quien se ha dedicado a analizar estos registros wendigos desde hace varios años, señala en el artículo Reviving Wetiko, escrito en 2009, que en estos casos de antropofagia, el hambre y sobrevivir no representaban una variable de peso para recurrir a esa opción. Un ejemplo de esto es el protagonizado por un cazador de Alberta, Swift Runner, quien en el invierno de 1878, estando a tan solo unos 4 kilómetros de distancia de los suministros de alimentos destinados para emergencias, prefirió matar y comer a su esposa y a sus 5 hijos. Desorden mental. Quienes se creían maldecidos por los Wendigos presentan una serie de síntomas, de los que el más importante era el impulso caníbal y la percepción subjetiva de que el corazón se convertía en hielo. Muchos de los embrujados eran auxiliados por curanderos, sacerdotes o médicos, pero hubo casos en los que estos métodos fallaban y los pacientes, creyendo estar a punto de transformarse, rogaban que se les matara. Al ver la cantidad de actos caníbales que se reportaban en la zona, especialistas decidieron abordar el asunto. El investigador y psicólogo Morton Teicher, luego de estudiar cerca de 70 casos, describió una condición médica calificada hasta nuestros días como psicosis por Wendigo o psicosis Wendigo. Teicher la definió como una enfermedad étnica típica de las tribus de Canadá y Estados Unidos, que se manifiesta por una preferencia por la carne humana, insomnio, anorexia y alucinaciones.
Del total de casos que estudió, 44 incluyeron genuinos actos de canibalismo y en 36 de ellos las víctimas fueron miembros de la misma familia del asesino. Debido a la zona donde se desarrollaron las tribus algonquinas, señala Carson la escasez de alimento durante el invierno era frecuente. Por ello, el canibalismo en algún momento pudo ser una práctica común. Es posible que, para evitar que se recurriera a este método, se generara el mito del Wendigo, pues comer carne humana comenzó a ser visto como un tabú dentro de la cosmovisión algonquina. Actualmente, la creencia en estos seres ya no es tan fuerte. Sin embargo, algunos grupos creen que los eventos ocurridos a finales del siglo XIX fueron reales y no producto de una patología. No cabe duda, señala Nathan Carson, de que las creencias culturales juegan un papel importante en cómo la gente percibe el mundo que les rodea. Y en el siglo XIX, en el norte de Alberta, muchos realmente creían que el Wendigo existía, hasta el punto de creerse uno de ellos. ¿Sabías que posiblemente una versión del mito se basó en el cuento El Wendigo, escrito en 1910 por el escritor Algernon Blackwood? Pues antes de que se publicara la imagen que en general se tenía de estas bestias, era de caníbales y no de acechadores. Por otro lado, el llamado del monstruo, en una de las interpretaciones más amables sobre la leyenda del Wendigo, se señala que son espíritus que siguen a los viajeros solitarios, que se sientan y que se internan en los bosques. Conocen los nombres de la gente y la llaman con el fin de asustarlas y perderlas. Se cree que van detrás de las personas, pero cuando voltean para intentar verlos, desaparecen. A veces mueven el follaje y por la noche susurran cosas al oído hasta enloquecer a los transeúntes. Si desesperan y tratan de huir de estos inofensivos wendigos, jamás volverán a encontrar el camino a casa. Es probable que las leyendas también fueran utilizadas para evitar que las personas se internaran solas en el bosque, pues podían perderse y morir presas de las inclemencias del clima.